Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo, don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Pues comenzamos hablando de temas económicos de Cantabria. Publicaba ayer un informe, un vasto informe, el diario Montañés, preocupante sobre la marcha de la economía de Cantabria, y que en el trimestre que va de julio a septiembre del pasado año ha caído medio punto en su primer descenso desde la pandemia del COVID. A pesar de que es una época turística en la que el turismo ha funcionado bastante bien y que todo ha repercutido en la caída del sector industrial. Este es un hecho muy grave porque unido a otros datos, por ejemplo, aleatorios, también se publicaba esta semana que Cantabria es la región a la que a los jóvenes les cuesta más independizarse, ¿no? El Observatorio de Emancipación recoge que solo el 11% de los jóvenes de entre 16 y 34 años viven fuera del hogar de sus padres. Y eso se puede ver en la cantidad de jóvenes que trabajan en el extranjero, en otras provincias. Y voy a poner un ejemplo en Madrid. En Madrid, sea invierno o verano, los viernes, los jueves, funcionan los WhatsApp para recoger entre coches varios para venir a Cantabria. Es como una auténtica forma de transporte colectiva. No voy a decir los autobuses y el propio tren, que viene a tope. Y es que son cientos los jóvenes que trabajan de Cantabria en la capital de España. Y asimismo podemos decir de otras capitales. Bueno, en Londres hay mucha gente, en otros países. Aquí tenemos a don Aurelio, que sus hijos están en Copenhague y en otros lugares. Es decir, lo mejor de gente preparada se está marchando. Y como dice don Carlos, y ahora le voy a dar el uso, aquí lo que nos estamos quedando es con una sociedad de jubilados y de funcionarios. Claro, eso tapa mucho las estadísticas porque no hay oscilación, no hay prácticamente oscilación. Pero vamos a explicar todo esto, vamos a hablar en todo esto. Yo creo que la clase política anterior, actual, pero la propia sociedad, tenemos mucha culpa de esto. Esto es un tema colectivo y hombre, por supuesto, los gestores que en los últimos años, en los últimos 20 años, ha tenido Cantabria. Eso, evidentemente, esto es una cuestión clara. Pero lo que es peor es que no se ven ideas ilusionantes, no se ve aire fresco, solo se ve cargos vegetativos, cargos que salen del esfuerzo de los contribuyentes, y así no vemos un proyecto que ilusione colectivamente. Bueno, don Carlos Pajares, este informe ayer del diario Montañés, que la verdad es descorazonador. La nuestra, lo hemos dicho siempre, es una comunidad subvencionada. Es una comunidad que no genera recursos suficientes para poder mantener la cantidad de gastos que ha asumido a lo largo de estos años. Subvencionada en todos los sentidos, y usted bien decía, al final es una comunidad que vive de jubilados y de funcionarios fundamentalmente. La industria está desapareciendo, los jóvenes no encuentran salida y lo que hacen es emigrar a otras provincias, a otras comunidades autónomas o al extranjero. Está relacionado, y lo hemos comentado aquí alguna vez, con las tasas de desempleo. Cantabria tiene unas tasas de desempleo muy pequeñas, pero porque no hay personas para trabajar, ni puestos para darles trabajo, lo cual lo que refleja es una comunidad no con una tasa de desempleo, no con una tasa de actividad económica importante, sino con una ficción de tasa de desempleo baja, porque no genera puestos de trabajo y la gente se marcha fuera de aquí. Al final lo que eso está demostrando es una comunidad que está económicamente hablando apática. Lo que hace falta es un cambio de modelo que no se produce, un cambio de modelo económico, un cambio de modelo distinto, un cambio en el que esta comunidad deje de vivir de la subvención del Estado o de Europa indirectamente. ¿Qué ha pasado en este último semestre? Que cuando van desapareciendo los incentivos, van desapareciendo las inyecciones económicas del Estado, económicas que vienen de la Unión Europea, pero vía por el Estado, pues al final eso se repercute en la tasa de crecimiento y en la tasa de actividad económica.
como no seamos capaces de generar nuestros propios recursos económicos, como no seamos capaces de reactivar a la industria de Cantabria, lo que iremos viendo es esto. Por eso vemos además esas fluctuaciones tan grandes en nuestras medidas macroeconómicas comunidad autónoma. Cuando vienen flujos de capital, pues de repente se produce una ficción de riqueza. Cuando esos flujos van desapareciendo, pues desaparecen las tasas de crecimiento negativo. Don Aurelio. Bueno, Cantabria era sin duda, hablamos de hace 20, 30 62 años. Perdón, años 62, 65. Era pues una de las comunidades que estaba ahí, 66. En la línea de las comunidades del norte, prácticamente las diferencias de Producto Interior Bruto o de Producto Interior per cápita era pues el que podían tener en Madrid, pero también en regiones como el País Vasco, Navarra. En fin, era una región que estaba dentro de esa dinámica industrial, de trabajo y de crecimiento y de oportunidades, normal. Hoy las ha perdido todas. Hoy prácticamente no hay oportunidades de trabajo. Ya este dato que usted acaba de dar del descenso de la actividad industrial, pues es dramático en un momento que solo tenemos la obligación de crecer, porque todavía no ha pasado mucho tiempo de la pandemia, prácticamente acabamos de recuperar los niveles anteriores, pero ahora el descenso, pues fíjese usted. Pero es que no hay proyecto, lo acaba de decir usted, no hay proyecto. Vemos que los políticos están ensimismados, no vemos a políticos capaces y yo diría competentes para promover la actividad económica, actividad industrial, dar salidas a los emprendedores. En fin, que todo el mundo aquí aspira o a ser funcionario. Yo lo veo, usted comentaba, pues los jóvenes que están en el extranjero, algo que a mí me afecta al 100%, ¿no? Los cuatro hijos están entre Suiza y Dinamarca, y todos ellos están muy bien ahí. Los sueldos son pues muy superiores a lo que se puede esperar en España, lo que gana un ingeniero o un economista, y no tiene relación con los sueldos que puede haber en Cantabria, pero todos tienen la nostalgia y las ganas de volver. Y cuando ven el panorama, ellos mismos dicen, no, yo me jubilaré en Dinamarca unos, en Suiza los otros, dicen, no veo ninguna posibilidad de salir adelante. Y todo esto va creando, yo creo que hay un estado de depresión en la juventud, no de conformismo, porque se están marchando. Hoy lo estamos viendo con los médicos, y que ya están cansados de cómo se les viene tratando aquí en todos los órdenes, y ya se van a otras comunidades, pero también al extranjero, donde son muy valorados y muy bien tratados. Entonces, ¿qué nos espera en Cantabria? Pues nos espera una sociedad de personas mayores, una especie de balneario, y yo diría que cada día con menos aspiraciones, y además cada día también con menos perspectivas de que esta clase política nos saque de esta situación. Tratando de ser justo y pensando, ha habido dos proyectos de gobiernos anteriores, espero que esto lo continúe, que sí han sido exitosos, y por ser justo me refiero al puerto y al aeropuerto. Ahí se ha trabajado bien, y también voy a hacer esa salvedad porque creo que es de justicia. Pero dicho esto, el problema es también institucional. Es decir, los mismos asesores que anteriormente. Pero es que ahora mismo los señores diputados y diputadas de Cantabria están de vacaciones. ¿Cuántos días creen ustedes que tienen de vacaciones un diputado de Cantabria? Unos 90 días al año. Han parado la actividad sobre el día 20 y tantos de diciembre. La reanudan sobre el día 5, no sé, aproximadamente, por ahí, del mes que viene. Después, sobre el 15 de julio, paran, hasta el 10 de septiembre. Se reúnen una vez por semana, ¿no? 30 y tantos diputados, 30 y tantos sueldos. Es decir, Cantabria, por su tamaño, necesita una reforma institucional. Quitar la mitad de la grasa y dedicarlo esto a la sociedad. Claro, entonces la clase política, que vive muy bien, pero muy bien. Es decir, ahora en este mes algunos diputados están por ahí esquiando.
Lo pueden permitir en enero, más barato, porque la gente ya está en casa, ellos tienen dinero, los que están en comisiones, aparte de los 3.000 euros, etcétera, para llevarse 5.000 euros si está en la comisión de no sé qué, de no sé cuánto. Mínimo. En una región como esta, que no tenemos dinero para esto. Y dice, no, me estás haciendo demagogia, no. ¿Estás en contra de la autonomía? No. Digo que la autonomía hay que hacerla más pequeña. Claro. ¿Para qué necesitamos 30 y tantos diputados? Igual con 20 o 18 es suficiente. Y igual con tantas consejerías, con la mitad es suficiente. Y se coloca a la mitad de gente que hay que colocar. ¿Y cuánto ese dinero se va sumando? Y pueden aparecer 600, 700, 800 millones fácil. Fácil, don Carlos, fácil. Entonces dice, no estoy haciendo mal. Esa es una de las reformas. Y la otra reforma, estoy dando ideas, es de buscar proyectos que puedan ser. Y para eso hay que tener gente muy capacitada detrás que esté pensando. Hemos hablado nosotros de la comunicación con el Valle del Ebro. Hemos hablado de la situación logística del puerto, aprovechar ese tirón. En fin, muchas cuestiones que se pueden hacer. Pero claro, estamos aquí en un nivel vegetativo político impresionante. Es decir, es que yo creo que los ciudadanos de Cantabria no saben que los diputados tienen como 90 días entre pitos y flautas. No sé si son oficiales o no, no tienen plenos, no tienen nada, don Carlos, es que esa es la realidad. La realidad es que... Es que es el ejemplo que se está mandando a la sociedad. Es el ejemplo de que el dinero es eterno. Para andar 20 kilómetros tienes que dar el primer paso de 1,5 metros. Todo es importante, cada paso de 1,5 metros te llega o te ayuda a llegar a la meta. Y por supuesto que todo, como usted bien dice, individualmente podríamos hablar, ejemplos son 100.000. O sea, tenemos una administración ineficiente en Cantabria, la mires por donde la mires. Sí, sí, sí. Muy ineficiente y muy costosa. Más costosa precisamente por su propia ineficiencia. Claro, cuando uno dice, como usted me ponía ahora el ejemplo, es un ejemplo, dice, eso es, y ellos el chocolate del loro. Siempre están con ese asunto, sí. Pero para ellos, el chocolate del lodo es para ellos. Pero ese chocolate del loro es ese paso que te acerca a la meta del objetivo que te hayas puesto. Lo que faltan son esos pequeños pasos que no se dan. Porque como cada paso es el chocolate del loro, pues al final no se da ninguno. Y a lo que te lleva es al inmovilismo en el que estamos, a la falta de inanición. De hacer, porque decía usted los proyectos claro que son importantes, fundamentales, pero no solamente proyectos, tienes que, toda la administración que tienes, toda la organización que tienes en Cantabria, tendrías que hacer, y lo hemos hablado muchas veces aquí, que ahora empiezan a hablar, alguno ha empezado a hablar de los presupuestos de base cero. Presupuestos de base cero, hacer eso tenía que haberse, pero eso... auditorías sobre las verdaderas necesidades y realidades que hay en Cantabria. Haría falta, que es lo que muchos esperamos, es un gobierno, esperemos que este sea capaz de hacerlo, un gobierno que tome la iniciativa. Pero es verdad que la sociedad hoy, como está estructurada, y podríamos ir a lo que está pasando en Davos, etcétera, ha creado unos lazos que hace imposible el que quiera hacer reformas éticas, lo tiene difícil. Porque se han metido en la sociedad una cantinela, ¿no?, de lo que el dinero es de todos. El dinero hay que ganarle. Es complicado porque claro, lo enlazamos. Y eso no tiene nada que ver con la justicia social, que la defendemos. Lo enlazamos con la primera noticia que comentaba usted. Al final es que cuando tú vives en una región donde todo el mundo está subvencionado, pues al final el político lo que tiende es a mantener las subvenciones y no mover esto mucho para seguir manteniéndose en el poder. O sea, es un equilibrio de poderes. Don Aurelio. No, es que tenemos gobiernos sin objetivos. Exacto, es. No solamente sin objetivos, que si tienen alguno, nunca tienen plazos de ejecución, no, ni nunca dan los resultados que han venido obteniendo. Tenemos una clase política que practica la ley del mínimo esfuerzo, solamente están preocupados de sus temas, lo hemos visto aquí con los anteriores y con los de ahora. Vamos, el primer paso que dan es la de decir que se tienen que subir el sueldo, pero vamos a ver, ¿qué es eso de que os tenéis que subir el sueldo? Si estabais criticando a los demás sus actitudes, ¿no?, en cuanto a su ensimismamiento con sus problemas.
Y al final lo han hecho. Al final se subieron más asesores. Más asesores, más subidas de sueldo. Es lo que dice usted, de gasto. Un gasto absolutamente improductivo. Porque ahora, por ejemplo, decía don Carlos que el déficit, eliminar el déficit, ¿no? Presupuesto con un resultado cero. Claro, ¿qué es lo que hacen? Eliminar servicios. Nunca piensan en eliminar asesores, en ellos, ajustarse los sueldos, porque yo soy de la idea, usted decía, es que son 3 meses de vacaciones. ¿Y qué sueldos? Pues claro, si se habla de 60.000 euros al año, pero luego están las comisiones, se ponen en 70, 80, tienen dietas, tienen una serie de cosas que no tiene ninguna relación con lo que son los salarios medios en la comunidad. A lo que se da a los grupos parlamentarios. Claro. Este año es todavía más generoso. Es decir, tienen un montaje... Es un montaje para ellos. Exclusivamente para ellos. No rinden cuentas, no hay productividad y los servicios pues son cada día más deficientes. Lo estamos viendo ahora con la atención primaria. La atención primaria se ha ido deteriorando de una forma. Yo siempre he dicho, cuando se hablaba de la gran sanidad que tenemos, digo, esta sanidad que es que valoramos y tan apreciada y que es buena, digo, está siendo gracias al esfuerzo de los profesionales que hacen muchas de aquellas cosas que no están obligados a hacer y hoy siguen en las mismas. Pero claro, eso llega un momento que ya no es posible. ¿Objetivos de este gobierno? Pues no meter ruido. Estará ahí pasando. No sé cuáles son, porque yo no veo ningún proyecto. A mí no me sorprende. No, ya se lo digo yo, no meter ruido, pasar, desaparecer. No me sorprende para nada que la actividad industrial haya caído medio punto en este tranquilidad. Algo es algo. Y yo diría, bueno, y virgencita, que me quede como estoy, porque no sabemos hacia dónde caminamos, porque no hay proyectos. Y ahora está viendo usted que se están preocupando de cosas, por ejemplo, pues ve con Cantur y todos estos, la gente que están... criticábamos que parecían agencias de colocaciones los partidos políticos, y ahora estamos viendo que aquí está sucediendo lo mismo, donde ya no se exige la mínima formación para optar a un puesto, ¿no? Quiero decir que hay un desprecio absoluto hacia las necesidades de la gente. Y esto, como ya vemos que los políticos y la política no tiene arreglo, hay un desapego político. Y esto se puede extrapolar a toda España, en general. O sea, hay regiones que, desde luego, se intenta que no sea así. Pero, por ejemplo, publicaba el Instituto Juan de Mariana, ha hecho un estudio, y que dice que el salario real de los españoles ha bajado en 615 euros durante el mandato de Pedro Sánchez. El ciudadano medio es de 615 euros, en realidad, de poder adquisitivo. 1.230 en caso de una familia donde ambos adultos perciban ese salario medio. ¿Y eso qué está haciendo? Cada vez somos más pobres, pero muy suavemente. Entonces llega un punto que es lo que el discurso magnífico de Milei en Faro, en Davos, que la sociedad es subvencionada. Y lo que al final que se reparte, migajas, miseria y pobreza. Y se quita la ilusión del ser humano de ser libre, de ser mejor, de luchar por un futuro mejor de todos, don Carlos. Pues sí, hablaba usted de Juan de Mariana, yo me acordaba... Sí, lo ha dicho el instituto ha hecho este estudio, 615 euros. La pérdida de poder adquisitivo desde que está el señor Sánchez en el poder. Yo me acuerdo, vamos, al hablar de Mariana me he acordado de Keynes y de su teoría política económica, de que el Estado tiene que hacer obra pública y hacer obras para que la economía se reactive. Algo que acogieron con gusto los partidos socialdemócratas, poniéndolo encima de la mesa, pero es curioso cómo esa teoría, que puede ser discutida y de hecho lo es, pero bueno, a lo que voy, esa teoría que decía que el gobierno tiene que intervenir en la economía haciendo obra pública y haciendo gasto público para reactivarla, pero curioso, como decía, es esa teoría que la acogió los partidos socialdemócratas europeos y es las que han tenido hasta este momento, pero Keynes siempre nunca dijo que esas obras o ese gasto debería de asumir los funcionarios, la administración como tal, sino poner dinero en las empresas privadas para que éstas generaran
A lo que estamos yendo cada día más es a una colectivización de la economía, que es lo peligroso. Ya no solo no solo lo que decimos a la regulación y al intervencionismo, sino además un intervencionismo directo por parte de la propia administración, que es un intervencionismo doble. No solamente intervengo, sino que además lo hago yo directamente. Eso es colectivización. Eso es apagar la economía de cualquier país. Y es a lo que está yendo cada día más, que creo que es lo que de alguna manera Milei ha denunciado en... No, que estuvo extraordinario antes de ayer. La verdad es que puso... Y España... Y además una cuestión, porque estamos en lo que tenemos que decir, defendió la vida y la libertad, para mí dos cuestiones fundamentales en el momento de hoy, defendiendo la vida. De la vida de los no nacidos. Habla un poco del suicidio de Occidente, pero la libertad es el bien más importante con la salud, por supuesto, que tiene el ser humano. Occidente lo que va cada día a paso, bueno, y sobre todo España es uno de los ejemplos más significativos, vamos hacia esa colectivización de la economía y de la propia sociedad. Otros lo llaman comunismo o socialismo. Sí. Y eso lo que nos está llevando... Pero unas élites cada vez más ricas. Por supuesto. Que toda la clase política. Vamos a ver, no conozco yo... Lenin y Stalin vivían en sus dachas, vamos a ver, y eso pasaba en Argentina y Milei lo conoce bien claro, al final... la casta, como él decía, la casta vivía muy bien. Si la casta va a seguir viviendo y algunos empresarios reconocidos van a vivir francamente bien, mientras que el resto de la población... Bueno, sí, eso pasa en Venezuela. Los empresarios del régimen no saben qué hacer con el dinero, lo intentan llevar a un sitio a otro. Es que ese es el problema. Y por eso que yo creo que va a haber en Europa, yo quiero además ser optimista, esa respuesta en las elecciones al Parlamento Europeo, también en Estados Unidos. Es decir, guste o no Donald Trump, a mí no es un modelo que me guste el de Donald Trump, pero tiene cosas muy importantes, que es que denuncia a todos los que ahora defienden la guerra y denuncia a todos los que van contra la libertad. Ya basta con eso, es que yo que me quedo como estoy en ese tema, y defiende la vida, por cierto. Defiende la vida de los no nacidos. Y ya para mí me basta ya viendo el nivel de lo que tiene enfrente don Aurelio. Bueno, yo creo que aquí hemos perdido por completo el norte. El motor de la economía es la empresa. Al decir la empresa, yo considero empresa el conjunto de capital y de trabajador. Cada uno luego tiene sus representantes que mantienen los equilibrios. El capital defendido pues, por sus representantes y el trabajador por sus sindicatos. Y eso hay que dejarles que funcionen, hay que dejar un ejercicio de libertad y eso es lo que funciona. Y el gobierno tiene que actuar lo menos posible. La intervención del gobierno solo trae ruina. La situación económica que está viviendo, que vive en nuestro país y que vive además Europa, esto es, tiene mucha relación con el advenimiento de estas políticas colectivistas e intervencionistas de los gobiernos socialistas, que se llaman así, si en realidad todos son gobiernos comunistas. Yo no estoy de acuerdo. Explica muy bien en esa intervención cómo a través del woke, del LGTBI, del no sé qué, del dividir el hombre y la mujer, en fin. Hoy es una política, estas políticas que si la empresa se demonizan, por ejemplo, los beneficios, pero vamos a ver, ¿de dónde se va a pagar y se va a mejorar las condiciones del trabajador si la empresa no tiene beneficios? Yo creo que tenemos suerte de que haya personas que se compliquen la vida montando empresas. Será que les sobra dinero para vivir muy bien. Se complican muchos la vida. Pero se complican la vida pues montando empresas y trabajan por ello. Y esa es la forma en que podrán dar unos sueldos. Luego, defender la vida, pues efectivamente, ahora mismo tenemos en España... Se ha caído ya del nivel de los 300.000 nacimientos de niños. Esto es una catástrofe. Ya no hay niños para ir alimentando la población como debe ser. Vemos que los pueblos, la actividad rural prácticamente ha desaparecido, los pueblos están quedando vacíos, la agricultura y la ganadería pues sucede lo mismo, está siendo demonizada totalmente, ¿no? Entonces llevamos un camino absolutamente erróneo que necesita un cambio absolutamente radical.
Hace falta gente que cambie el paradigma y eso, pues bueno, nosotros ya, yo creo que las sociedades hemos descansado en los políticos, deberían ellos tomar la iniciativa. Necesitaríamos auténticos líderes, pero no los hay. Bueno, parece que lo de Milei en Argentina, lo que está pasando en Europa, la sublevación de los agricultores alemanes, todo esto preocupa mucho a este mantra que se había infiltrado en las sociedades europeas, haciéndolas más tristes y dependientes. Tenemos que poner punto final. Don Carlos, muchísimas gracias. Saludo. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que hemos abordado los temas de actualidad con pasión, pero con la búsqueda siempre la búsqueda de la verdad, que es lo que nos guía. Que tengan una feliz semana. Paz y bien.